Nos damos todos, mi querido Teodoro. Estamos viviendo una época de terror en la política, pero bueno, qué gusto saludarte. Hoy hablaremos un poco a propósito de la visita de Xóchitl Gálvez a Morelos, que detallabas de manera muy puntual. Habrá que precisar que el ejercicio del poder por sí solo es complicado, por sí solo es complejo, y más cuando quien gobierna pretende por un lado mantener su popularidad en términos electorales y por otro lado ejercer el poder en beneficio, sí de los habitantes, en beneficio sí de la población, pero también en beneficio de los retos electorales, porque no debemos olvidar que la política en México está constituida a partir de los logros como gobierno, pero también a partir de los logros como fuerza política. Por eso, el análisis de hoy tiene que ver con los hierros de la Cuarta Transformación y de los excesos o abusos en los que hoy tiene al presidente de la República y a su gobierno y a sus aliados preocupados por la súbita popularidad de una candidata de oposición a la presidencia de la República. Hace algunos meses, hace 8 o 9 meses, habríamos apostado que la elección del 2024 sería un paseo, un domingo cualquiera en alguna plaza del país, que la elección del 2024 estaría definida en favor de la mayoría aplastante de las y los candidatos de Morena y sus aliados. Y también habríamos apostado doble contra sencillo, que la popularidad del presidente López Obrador era tan avasallante que la lucha encarnizada por las candidaturas en Morena sería el aderezo en la política nacional y no la propia elección constitucional. Hoy, de manera súbita en menos de un mes, vemos el surgimiento inesperado para Morena y sus aliados de una candidata a la presidencia de la República en la persona de la senadora Xóchitl Gálvez. Pero habrá que definir si este súbito interés de la clase media en México y de los 17 millones que presume el comité organizador de la alianza de firmas a favor de la candidatura de Xóchitl Gálvez es por el trabajo que ha realizado la propia coalición en materia electoral en el país, o tiene que ver mucho más con el desencanto, con la desesperanza, con el hartazgo de la clase media mexicana al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a los hierros que ha cometido en 5 años de gobierno. Hierros que en otras administraciones políticas, que en otros tiempos del país, no le habrían sido perdonados, olvidados tan fácilmente por la ciudadanía al gobierno en turno, ya sea el presidente Enrique Peña Nieto, ya sea el presidente Felipe Calderón, ya sea el presidente Fox, o ya sea cualquier gobernante en turno de la Ciudad de México. Y lo digo así porque pareciera que a lo largo de 5 años cada uno de los errores que cometieron los funcionarios públicos de la Cuarta Transformación fueron olvidados, o se les dieron poca importancia, o no se les dio credibilidad desde la parte oficial en México. Por ello, se vuelve importante detallar al menos 10 errores que pudieran ser factor fundamental, decía yo, del hartazgo de la gente, pero sobre todo del súbito interés de la clase media y de algunos empresarios y de algunos ciudadanos y líderes de opinión en la candidatura y en la intención hoy de Xóchitl Gálvez por ser la coordinadora de los esfuerzos de esta coalición partidista y de oposición en México. ¿Cómo olvidar la caída 12 del metro en la Ciudad de México? Un error en la administración del metro, un error en el mantenimiento del metro de la Ciudad de México, que históricamente fue una obra que le dio lustre a la ciudad y en la que, por desgracia, fallecieron 26 personas. Una situación que más allá de lo jurídico, que mucho más allá de la aplicación de la ley, que ya de suyo es impredecible, no existe un solo responsable para la opinión pública, para el pueblo de México y de la Ciudad de México, y mucho menos se le castigó a quien en ese momento era jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y hoy pretende ser la candidata del partido oficial a la presidencia de la República, y me refiero a la doctora Claudia Sheinbaum. Sin duda, una de las 3 obras insignia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es el Tren Maya y los alcances, según él, que tendría en materia macroeconómica en la región del sureste del país. Un tren con estas características, pero también hay voces, muchas voces en el país, medioambientalistas sobre todo, incluso defensores a ultranza de la Cuarta Transformación, que hoy han ido en contra de esta determinación del presidente de la República de hacer el Tren Maya, pese a quien le pese, le guste a quien le guste y le acomode a quien le acomode. Porque, insisto, han devastado más de 10 millones de árboles para la construcción de esta obra y habría que preguntarnos si esta obra, en beneficio sí del desarrollo económico de la región, pudiera desde la perspectiva de los medioambientalistas, insisto, calificarse como ecocidio, y eso traería consecuencias jurídico-penales para los responsables de la obra y desde luego en el futuro para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy escuchamos cada día menos el discurso del presidente de la República respecto de un tema fundamental y que lo llevó, desde mi opinión, a la presidencia de la República, y es la batalla en contra de la corrupción. Nadie puede negar que la historia de este país ha sido el lastre más importante y el cáncer más aniquilador de la sociedad mexicana y su desarrollo, la corrupción. Hoy, por todos lados, y en todos los portales y en todos los comentarios políticos, se habla de las asignaciones directas que desde la pandemia se hicieron en el gobierno federal, en las delegaciones de las entidades de la República, pero sobre todo
se habla de una red de empresas creadas exclusivamente para beneficiar a los hijos del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Un tema que debería de ser aclarado o que tendría que ser aclarado por el propio presidente de la República en un ejercicio de transparencia y en un ejercicio de honestidad valiente, lema del presidente de la República desde el 97. Otro tema que nos saltó a la vista hace algunos días es los más de 282 millones de pesos invertidos en la compra de elevadores en el IMSS. Más allá de que se hayan comprado en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto o no, lo que sí es menester, obligación de quien administra los recursos en el IMSS y en sus delegaciones, es otorgarles puntual mantenimiento a los elevadores. Si una niña de 6 años haya muerto al interior de un elevador que no se le dio mantenimiento, lo haya comprado quien lo haya comprado, es un tema que se tiene que señalar, que se tiene que observar, pero sobre todo que exigir de las autoridades el castigo pertinente. Otro tema que se volvió popular en un momento fue la cancelación de más de 109 millones de pesos de fideicomisos que estaban destinados en otros momentos para obras sociales, para obras de caridad y para el funcionamiento de algunos programas y sectores específicos de la sociedad. Hoy no existen más, pero tampoco tenemos claridad de dónde se encuentran esos dineros y de qué forma fueron utilizados en beneficio de la ciudadanía y en beneficio del desarrollo de la sociedad. Sin duda, a mi juicio, y el problema más importante del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido, junto con el de la inseguridad cotidiana en todo el país, el desabasto médico y el servicio de salud pública en México. Hoy los hospitales de todo el país se encuentran devastados, sin instrumentos, sin médicos, enfermeras o enfermeros, sin profesionales de la salud, pero sobre todo, los derechohabientes del sistema de salud pública en México no tienen la certeza de recibir sus medicamentos a tiempo. El incremento en los fallecimientos por enfermedades crónico-degenerativas ha ido en aumento, toda vez que los medicamentos que son fundamentales para controlar dichas enfermedades no están siendo surtidas en tiempo y forma en todos los hospitales del sistema de salud pública del país. Existe un desabasto del más alto nivel en la historia de México, jamás antes visto. Más de 14 millones de recetas no han sido surtidas en 5 años en el país, y eso ha llevado a la muerte de miles de mexicanos que no han podido sanar por la falta de medicamentos. Sin duda, una promesa incumplida del presidente López Obrador. El sistema público de salud de México no es por mucho, ni se acerca por mucho al sistema de salud pública en Dinamarca. Promesa incumplida de la Cuarta Transformación. Otro tema que detallan las encuestas del INEGI a nivel nacional es que el principal problema de México y la principal preocupación de la ciudadanía es la inseguridad, un tema en que la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del presidente de la República, es decir, los abrazos y no balazos, no han terminado de convencer a la ciudadanía en México. Pareciera más que esa estrategia es un pacto con la delincuencia organizada y no con la ciudadanía mexicana. El aumento indiscriminado en los feminicidios en México ha sido brutal. La violencia de género, no solo en política, sino en la vida diaria contra las mujeres y contra los colectivos, cada día, hay que decirlo, es más reprimida por la parte oficial. Muchos fueron los discursos desde 1997 en la lucha por el poder de Andrés Manuel López Obrador y sus aliados a favor de la transparencia, a favor de la inclusión, a favor de que no volviera a pasar como en el Tlatelolco del 68, un gobierno de represión, un gobierno vengativo y un gobierno deshumanizado. Hoy más que nunca, los colectivos a favor de los derechos de las mujeres en México se han pronunciado y han señalado el desinterés del gobierno por apoyar su causa, pero sobre todo detallado la represión y persecución a la que han sido sometidas las mujeres en este sexenio, un tema que pensamos venía siendo superado en anteriores administraciones. Es por ello que se vuelve fundamental el análisis de los hierros de la Cuarta Transformación en México. Estamos a muy pocos meses de encarar las precampañas oficiales, aunque tenemos más de 2 años en precampaña no oficiales de todos los partidos políticos. Y desde esta posibilidad de análisis, definiríamos solo 2 bloques al partido oficial en el gobierno, que buscará a través de la todavía popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador, repetir en el gobierno de la República, y el bloque opositor muy debilitado. Hace algunos meses, y lo hemos venido sosteniendo, mi querido Teodoro y auditorio, no teníamos duda de que la candidata a la presidencia de la República y la próxima presidenta sería mujer. En ese entonces veíamos o pensábamos que sería la consentida del presidente Andrés Manuel López Obrador en la persona de la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México. Pero así, no más, de 4 semanas a la fecha, en el concierto nacional, en la opinión pública, en las redes sociales que hoy tenemos que decirlo, son fundamentales para la construcción de opinión ciudadana, buena o mala, ha venido sonando el nombre de una senadora que también hay que decirlo, de su trabajo legislativo en el Senado de la República en estos 5 años no fue el mejor, ni dejó los resultados que esperaría un ciudadano, pero que producto de 2 factores fundamentales, hoy la tienen según el comité organizador de la Alianza por México con 17 millones de firmas a favor de su candidata y que en la percepción ciudadana se le ha acercado muchísimo a Claudia Sheinbaum. Uno es el hartazgo de la gente al discurso oficial de que todo está bien, de que vamos avanzando, de que estamos en una economía sólida porque el dólar ha bajado algunos pesos respecto a su posición anterior en la economía. Es decir, la gente pareciera
que ya no le cree del todo al presidente López Obrador el discurso del México del progreso, del México de tranquilidad, del México sin corrupción, del México en franca apertura comercial, del México seguro y del México de empleo formal y de progreso. 17 millones, de ser así, se dicen bien fácil, Teodoro. Lo interesante es que si existen esos 17 millones de firmas, se lograron en menos de un mes, lo que electoralmente le representaría una gran posibilidad a la oposición de meterle un susto muy importante al presidente Andrés Manuel López Obrador y a sus intenciones de seguir gobernando desde Tabasco, y a quien vaya a encabezar la candidatura de Morena a la presidencia de la República. Pero sobre todo, tendría que tener preocupada a Claudia, quien día a día ve desvanecerse o caerse a pedazos su sueño de poder y su sueño de gobernar México. El de la voz, mi querido Teodoro, sigue sosteniendo que la presidencia de la República la ganará Morena, pero ya no tengo claridad si será de manera en la que hace 8 meses lo decía y lo pensaba. Hoy creo, y sigo insistiendo, que el trabajo fundamental de la oposición en México es generarle un equilibrio de poder y de decisión en las cámaras de diputados, tanto locales como del Congreso de la Unión. Es fundamental que en el país existan equilibrios de poder que no le permitan a quien vaya a gobernar México tomar decisiones al calor de su capricho personal o al calor de sus intereses personales o de grupo. Es ahí, insisto, el gran reto de la oposición, o de Xochitl Gálvez, o de Beatriz Paredes, o de quien vaya a encabezar el esfuerzo de la clase media en México, de los empresarios, de los deportistas, de los ciudadanos, que todos los días salen a trabajar para llevar el sustento a sus casas. Ese es el gran reto que tiene la ciudadanía y la oposición de cara a la elección en el 2024. Habremos de ser testigos de si los hierros de la 4T, enumerados en el curso de este análisis, mi querido auditorio, serán suficientes para cobrar las facturas pendientes a Andrés Manuel López Obrador, a Morena y a sus aliados, y a quienes defienden a capa y espada el gobierno de la transformación de México. Esperemos algunas semanas más, mi querido Teodoro, para saber si la magia de las redes sociales cobra vida y le entrega a la hoy muerta oposición un rayito de esperanza electoral, una luz que le dé claridad al pueblo de México. Ese es mi comentario, mi querido Teodoro, y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.